Creamos o no en fantasmas, a todos nos resulta familiar esa imagen de un ser espectral que arrastra cadenas y nos asusta por la noche. Pero, ¿de dónde viene esa imagen? ¿Se trata de algo real o inventado? ¿Por qué se ha venido transmitiendo así de generación en generación a lo largo de los tiempos? Eres bienvenido a conocer la historia de la primera aparición de un fantasma, pues es momento de revelar un nuevo glitch dimensional. Si te gusta el contenido paranormal, la historia y el misterio, suscríbete y, muy importante, activa la campanita de notificaciones. Un especial saludo a los miembros oficiales del canal y en especial a Johnny Orellana, primer Glitch Explorer. Recuerda que tú también puedes unirte a la comunidad oficial de miembros de Glitch Dimensional. Para conocer los orígenes de esta historia debemos remontarnos a algo más de 2000 años, ya que fue en esa época cuando se transmitió y así quedó documentada en los escritos la primera aparición de un fantasma. El testigo no fue uno cualquiera, no fue una persona fácil de engañar o de sugestionarse, sino una de las mentes más lúcidas de la época, el filósofo Atenodoro de Tarso. Atenodoro se desplazó a Atenas para pasar allí una temporada, y a tal fin buscó una casa de alquiler para alojarse mientras permaneciera en dicha ciudad. De entre las distintas ofertas, le sorprendió una de magnífico aspecto y cuyo precio era sin embargo muy bajo. Indagando por la razón de tan bajo precio, solo oyó decir que en aquella casa pasaban cosas extrañas. Pero como Atenodoro no creía más que en la lógica y la razón, eligió aquella casa como residencia. Al poco de estar instalado en la casa, se encontraba una noche como de costumbre a altas horas de la madrugada escribiendo un libro. Pero algo haría que su atención cambiara. De repente comenzó a sentirse extraño, una rara sensación de, pese a estar solo, sentirse observado. Sus manos comenzaron a enfriarse. Ya no pudo seguir escribiendo. Decidido a irse a dormir, se levantó de su escritorio y frente a sus ojos algo que no podía entender. Había un ser espectral que llevaba grilletes en las manos y arrastraba unas pesadas cadenas en los pies. La sorpresa fue mayúscula, pero antes que pudiera proferir un grito o salir corriendo, miró fijamente a ese ser, distinguiendo en él mismo las facciones de un anciano con barba y largos ropajes. Este ser le hizo una señal indicando que lo siguiera, y a pesar de la fuerte impresión que le produjo aquella aparición, su curiosidad pudo más y decidió seguirlo. El espectro, al comprobar que Atenodoro lo seguía, se dirigió hasta uno de los patios de la mansión y al llegar a un punto concreto del mismo se desvaneció. Pasados unos instantes y serenados los ánimos, Atenodoro marcó el lugar exacto en donde el fantasma había desaparecido. Al día siguiente fue a contar lo sucedido, a fin de obtener los permisos necesarios de los magistrados de la ciudad para que le permitiesen excavar en el lugar señalado. Al llegar a la casa, ordenó a sus criados que cavaran en dicho lugar, y cuál no sería la sorpresa de todos allí presentes cuando quedó al descubierto un esqueleto que portaba grilletes en las manos y cadenas en los pies. Atenodoro pidió que se concediese a ese ser una sepultura más digna, y así lo trasladaron a otro lugar en donde lo enterraron según la costumbre de la época. Desde entonces nunca más volvió a aparecer en dicha mansión ningún fantasma ni a suceder ningún otro acontecimiento extraño. Si te preguntas cómo se conoció esta historia, fue gracias a Plinio Cecilio II, conocido como Plinio el Joven, un abogado, escritor y científico de la antigua Roma, a quien el propio Atenodoro se lo contó. Tenemos así el primer caso documentado y proveniente de fuentes fiables de la aparición de un fantasma,
con los característicos ropajes y las tradicionales cadenas que desde entonces se han asociado siempre a los mismos. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Por mi parte, me despido esta vez hasta el viernes, donde habrá un video nuevo. Y recuerda que para mí no es cuestión de creer, es solo cuestión de tiempo para que seas el protagonista de un nuevo glitch dimensional.